Vale, pues muchas gracias, Ana. Gracias a Somos por contar conmigo otra vez para estas sesiones de aprendizaje compartido. El tema que voy a tratar hoy es las empresas públicas democráticas. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Un momento. Bien, en principio deberíais estar viendo la pantalla, ¿no? En grande. Vale. Bien, pues vamos a hablar de las empresas públicas democráticas. ¿Qué es esta idea y en qué consiste, básicamente? ¿Y qué problemas abordaría y solucionaría? Y bueno, un poquitín la idea de la democratización económica, ¿vale? Voy a ser muy telegráfico y básicamente voy a hacer unos rudimentos de la idea, ¿vale? No voy a entrar a cuestiones de mucho detalle porque esto es una idea que está de alguna manera empezando a fraguarse y todavía yo creo que hay que hacer mucho debate y desarrollo sobre ello, ¿vale? Vamos a ver. Bien, el problema que nos encontramos, yo creo que cualquier persona que haya estado relacionada pues, con las empresas públicas actuales, con instituciones públicas, con servicios públicos, pienso por ejemplo en la sanidad pública, el SESPA y estas historias. El problema que nos encontramos frecuentemente es que el que sea de propiedad pública, o sea que el Estado de alguna manera directa o indirecta sea el propietario de esa empresa o servicio, no garantiza que la gestión de esta empresa se realice en interés de la mayoría social, ¿vale? Con frecuencia vemos que estas empresas están dirigidas por equipos directivos pues elegidos por los gobiernos, que no necesariamente tienen que tener una agenda política basada en el interés de la mayoría social, o a veces están gestionadas por instituciones públicas de inversión pública, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en España, la SEPI, ¿no? Que tampoco necesariamente sus directivos tienen por qué tener un interés en coincidir sus intereses, estar en sincronía con los intereses de la mayoría social. En consecuencia, muchas veces nos encontramos con que el funcionamiento de estas empresas pues funciona como multinacionales, por decirlo de una manera entendible por todos, y hay una intensificación de la explotación como cualquier otra empresa capitalista privada sin más matices ni apellidos, ¿no? Ejemplo, pues Correos, ¿vale? Correos es la empresa pública más grande de España, es propiedad de la SEPI y bueno, que os cuenten, leer un poco estos dos meses, las denuncias que han hecho los trabajadores y los comités de la Junta de Personal, todos los sindicatos, de cómo está la situación laboral ahí, en qué condiciones, sin seguridad, echando más horas que el reloj. Vamos, esa es la situación, ¿vale? Ha habido, es la empresa con más contagios de toda España, ¿vale? Correos, que es una empresa pública. Bueno, otro ejemplo próximo, que por cierto están hoy movilizándose, hay una movilización ahora dentro de poco en Gijón, es la gente de la ERPI, ¿vale? Que es la terminal esta del Musel. Bueno, pues es una empresa indirectamente pública porque es propiedad el accionista mayoritario sería la Autoridad Portuaria del Musel, que es una entidad pública. Y bueno, ya sabéis cómo tiene la gente, que hay 7 trabajadores que se han tenido que poner en huelga de hambre porque si no los echaban a la calle, vulnerando además un acuerdo que había, ¿vale? de los trabajadores con la empresa. Y otra cosa que se ve con mucha frecuencia es que este tipo de empresas se utilizan, pues, por ejemplo, la SEPI como un hospital de empresas, ¿vale? Donde tú dices, hay una empresa que está sufriendo dificultades, entonces de alguna manera el Estado la asume o asume ese servicio con la intención de ir desguazándolo, desmantelándolo o saneándolo de cara a la privatización, ¿vale? Y a vender o deshacerse de ese sector, ese servicio, ¿vale? Bueno, esto es consecuencia de alguna manera directa o indirecta de la forma en que se gestionan estas empresas, ¿vale? Si se gestionasen de otra manera, habría otras posibilidades. Una empresa pública democrática, ¿vale? A partir de ahora las EPDs, se diferencia de una empresa pública normal o al uso, en que su consejo de dirección está controlado por, primero, una representación de los accionistas públicos, ¿vale? En este caso podría ser el Estado, a través de instituciones como la SEPI o
en el caso de que sea una empresa municipal del ayuntamiento o de una comunidad autónoma, ¿vale? Habría una representación de ese accionista público. Habría también una representación de la plantilla de la empresa, designada por los sindicatos, directa e indirectamente, eso ya puede haber diversas fórmulas, ¿vale? Pero de alguna manera que los trabajadores estén representados en el consejo de dirección de esa empresa. La ciudadanía también, ¿vale? De las zonas en las que están los centros de trabajo o donde opera la empresa, pues a través de representantes electos específicamente, ¿vale? Ya no estaríamos hablando aquí simplemente de que el ayuntamiento apunta a un concejal del ramo o un director general para esa empresa, sino que hablamos incluso de que se pueda hasta hacer una votación entre la población para que elijan quién va a ser el delegado de esta comarca en la empresa de la que se trate. Y también habría que tener una representación de los usuarios del servicio, ¿vale? De los usuarios y consumidores. Pues, por ejemplo, a través de las asociaciones de consumidores, las asociaciones de vecinos de las comarcas. Esta representación de diversos grupos sociales tendrían interés en que la empresa pública democrática se pusiese en marcha y tuviese un buen funcionamiento, y tendrían una influencia determinante en la toma de decisiones en la empresa, ¿vale? Colectivamente ejercerían el control efectivo de la empresa, a pesar de que el accionariado fuese de propiedad de la entidad pública que sea, la SEPI o un ayuntamiento y tal, ¿vale? Esta es un poco la diferencia con respecto a una empresa pública no democrática o una empresa pública al uso, ¿vale? Que de alguna manera tú, por voluntad política, mediante una modificación pues, de los estatutos de la empresa o de una ley o lo que sea, pues le das el control efectivo a un consejo de dirección donde están representados de manera equitativa y balanceada todos estos grupos de interés. Las ventajas de que esta empresa, esto en la práctica es hacer que esta empresa de alguna manera sea nuestra, ¿vale? No simplemente del Estado, sino nuestra, ¿vale? De la población de la zona, ¿vale? Las ventajas es que por la aritmética de ese consejo de administración, la gestión de la empresa respondería a los intereses colectivos de la comunidad donde esté implantada. Se contrarrestaría de manera efectiva las presiones privatizadoras que puedan venir por parte, por ejemplo, de las instituciones del Estado, de los representantes del Estado en esa empresa. Por ejemplo, imagínate que el PP gana el gobierno, ¿vale? Pues su influencia a través de la SEPI dentro de las empresas públicas democráticas estaría contrabalanceada con los intereses del resto de colectivos y grupos sociales que están ahí. Una empresa pública y una empresa pública democrática especialmente puede impulsar proyectos a largo plazo que tengan menor rentabilidad económica, ¿vale? O que no tengan una rentabilidad económica inmediata, porque no está sometida a las mismas presiones de rentabilidad que tiene una empresa privada, ¿vale? Esto es bastante lógico, ¿no? Una empresa privada tiene unos accionistas que han inyectado su dinero en esa empresa con objetivo de obtener rentabilidad de esa inversión. Si la empresa en la que realiza la inversión no genera los dividendos y los rendimientos de capital que esos accionistas demandan, los accionistas lo que van a hacer es migrar su capital, desinvertir e invertirlo en otra empresa o en acciones o en un fondo de inversión o donde sea que le den más rentabilidad, ¿vale? Eso es un mecanismo ciego del propio capitalismo. No depende de la voluntad o de que los accionistas sean mejores o peores personas, ¿vale? Es un mecanismo ciego. En el momento en que la empresa está controlada por una entidad que no tiene esas presiones por obtener rentabilidad inmediata, la máquina echando humo, pues mejoras esta correlación de fuerza, mejoras esta situación. También, si la empresa pública democrática da beneficios y es rentable, y queremos, ¿vale?, que las empresas públicas democráticas sean de beneficios y sean rentables, por supuesto, esto no se trata de coger una pala y tirar ahí dinero público a un pozo sin fondo. Generas dividendo social, ¿vale?, que podría inyectarse en los presupuestos del Estado y pues usarlo para financiar otros servicios a la comunidad, los servicios públicos del Estado, otros gastos que pueda haber de interés social, ¿vale?
Esto, si os dais cuenta, es como una diferencia con respecto a la idea esta de la financiación del Estado solo a través de cobrar impuestos y estas historias, ¿vale? La fiscalidad. El Estado puede financiarse como un agente económico más en la economía real, productiva, haciendo negocio también. Las empresas públicas democráticas, además, pueden coordinarse entre sí, ¿vale? Haciendo una planificación económica democrática entre ellas, ¿vale? De esta manera lo que hacen es colaborar en vez de competir entre ellas, ¿vale? Y crear sinergias positivas y haces que la bola de nieve sea mayor. Mediante la planificación puedes usar los beneficios de una empresa pública democrática que dé beneficios para cubrir las pérdidas de otra empresa pública democrática que no los dé, pero que por interés social te interese mantener en funcionamiento. Pongamos, por ejemplo, una empresa que realice tareas de limpieza de bosques o cuidado del entorno. Pues es una actividad que posiblemente sea deficitaria, casi por definición, ¿no? Pero tú, si esa empresa está dentro de un holding donde están todas las empresas públicas democráticas, lo que puedes hacer es usar los beneficios del resto de empresas para mantener en funcionamiento esa otra empresa que es deficitaria, pero que tú necesitas que siga funcionando, ¿vale? Esto los holdings privados lo hacen continuamente. O sea, no todas las divisiones de una empresa o todos los subsegmentos de un holding privado son rentables. Algunos quedan pérdidas, pero hay veces que hay intereses estratégicos de los grandes accionistas que dicen yo quiero mantener esto aquí porque me interesa por X o por Y, ¿vale? Por último, una cuestión muy interesante y es que de alguna forma este tipo de fórmulas nos permiten balancear estratégicamente la correlación de fuerzas entre capital y trabajo en el país, ¿vale? Es una ayuda a esa cuestión, ¿vale? Desde el momento en que tú pues vas teniendo una serie de mecanismos de funcionamiento en la economía que están bajo influencia del trabajo, en vez de eso, de influencia del capital, ¿vale? Entonces, eso, bueno, eso tiene una serie de ventajas desde el punto de vista que en la producción del país no tienen el mismo peso el capital privado que el capital público bajo control social democrático, ¿vale? Esto pasa sobre todo y se notan los efectos cuando empezamos a hablar de una generalización de este tipo de fórmulas de control democrático de las empresas en plan masivo, ¿sabes? Empiezas a montarte ya un sistema de empresas públicas democrático grande a nivel del país, ¿vale? Es una fuerza democratizadora, no solo de la economía, ¿vale? Es importante. Más cuestiones. Esto ya como una idea un poco lateral, ¿vale? Pero hoy en día el desarrollo de la tecnología, lo estamos viendo, por ejemplo, con los gigantes de la informática, de las redes sociales, todo el crecimiento del Big Data, de las redes telemáticas que permiten, bueno, pues hacer un montón de cosas que antes no se podían hacer. A veces las empresas lo utilizan, pues por así decirlo, de una manera simple para hacer el bien y otras veces lo utilizan para hacer el mal, ¿no? Pero bueno, la tecnología está ahí. Pensar que si hablamos, por ejemplo, de que el Consejo de Administración de una empresa pública democrática tome decisiones sobre el rumbo estratégico, el plan estratégico de la empresa, dónde se van a hacer inversiones, qué maquinaria se va a modernizar, cuánta plantilla nueva se va a contratar, etc., etc. Vale, pensar que hoy en día con la tecnología que hay, tú muchas de esas decisiones potencialmente puedes extenderlas al conjunto de las capas representadas en ese consejo de administración. O sea, tú con el software actual puedes hacer un referéndum para decidir cuál es el plan estratégico de la empresa y cuál va a ser el presupuesto anual de la empresa. Y puedes hacerlo de una manera balanceada y computando las distintas variables y teniendo en cuenta lo que la gente va votando y de esa manera hacer un presupuesto colectivo, ¿vale? Esto es técnicamente posible a día de hoy, ¿vale? El sindicato de profesores, creo, de la Universidad de Glasgow, que es un sindicato bastante grande, hacen el presupuesto anual del sindicato de esta manera. Tienen un software que han hecho unos profesores de la universidad que son especialistas en estas historias, que es la gente Paul Coxot y
que está muy metida en este tema de la cibereconomía y estas historias, y ellos tienen un software del sindicato para hacer el presupuesto del sindicato y donde vota todo el mundo. Todos los miembros del sindicato votan y a medida que se van produciendo los votos, el presupuesto va ajustándose dentro de unos parámetros preestablecidos con límites y lo van haciendo colectivamente. Yo entiendo que esta idea es trasladable a este tipo de tomas de decisiones estratégicas hasta cierto punto, ¿vale? Son posibilidades que se abrirían. Vale, obviamente hay problemas, todo esto suena muy bien, pero aquí hay problemas prácticos y políticos, ideológicos, que hay que superar para que este tipo de políticas prosperen. Y hablamos de prosperar no solo desde el sentido de que se apliquen en algún momento dado, ¿no? De que desde el Estado pues haya reformas que avancen en esta línea, ¿no? Sino yo creo que incluso hoy en día desde el propio nivel de conciencia general de la población, yo creo, y de la clase trabajadora, hay barreras que hay que superar todavía, ¿vale? Por ejemplo, hablando con sindicalistas de ArcelorMittal, hablando de estas cosas, ellos decían, sí, la idea es buena, pero a nosotros nos privatizó la SEPI, ¿no? Escuchas comentarios de este estilo, ¿no? Que es como que son escépticos, ¿vale? Escepticismo, eso es real. La idea de democratizar las empresas públicas y darle una vuelta a la forma en que se gestionan es vista con simpatía, yo creo, por la mayor parte de la plantilla de estas empresas, pero no hay una credibilidad todavía. No es algo que digan, vale, esto está bien, es positivo, me mejora mis condiciones y además lo veo que esté al alcance de la mano, que me puedo movilizar para conseguirlo, ¿vale? Eso es un salto que hay que dar todavía. Pero bueno, hay esos debates. También, por desgracia, pues por desgracia, pero yo creo que es natural, ¿vale? En el contexto en el que estamos, hay sectores en los sindicatos que son influyentes, que piensan que, bueno, que estas políticas no son aplicables, son ilegales de alguna manera en el marco normativo europeo y español, ¿vale? Yo, por la investigación que hemos hecho nosotros y un poco como hemos visto cómo está la normativa y tal, no es ilegal de ninguna manera, ¿vale? Es una decisión política de los gobiernos de turno de aplicar este tipo de planteamientos o no, ¿vale? Pero no hay ninguna normativa europea concreta que te prohíba organizar la gestión de una empresa pública de esta manera, ¿vale? Y hay otra cuestión importante, porque nosotros hasta ahora, bueno, pues hemos hecho una aproximación a este problema, hemos analizado un poco la lógica, las ventajas, las dificultades, pero para poder hacer una campaña de fondo y digamos, más seria, tendríamos en algún momento que llegar al paso de poder hacer un desarrollo técnico de la propuesta, incluso hasta el nivel de tener un decreto ley, ¿sabes? Escrito. Yo me estoy pensando en, yo qué sé, la ILP de la dación en pago de la plataforma de afectados de la hipoteca, ¿no? Y tú haces una campaña en la que llegas al Parlamento con un decreto ley ya hecho de debatir y votar, ¿sabes? Sin más historias. Entonces, necesitaríamos juntar a determinadas mentes con cualificación y con conocimientos de juristas y todas estas historias para que de alguna manera concretásemos esto en que fuese más allá de un esquema, de un decreto, un proyecto de ley en condiciones, ¿vale? Eso es una carencia que hay. Yo entiendo que este tipo de problemas dependen para solucionarlos, no son problemas irresolubles, son problemas que con impulso político, apostando por este tipo de políticas, movilizando fuerzas, se pueden superar, ¿vale? Y bueno, yo creo que uno de los pasos que hay que hacer es crear una estructura organizada, política, dentro de las empresas, entre la clase trabajadora, la gente de los barrios obreros y tal, una estructura, ¿vale? Podría ser una estructura de partido. Creo que hay que activar la militancia en los sindicatos, ¿vale? También para llevar estas ideas y abrir estos debates. Hay una cosa muy positiva que estamos haciendo aquí en Asturias junto a Podemos, que es toda esta idea de organizar, lo de recuperar el control y Podemos Industria y todas estas historias, que yo creo que es un paso adelante,
desde el punto de vista de que se empieza a hablar de estas ideas, de que corra la voz y, bueno, también un poco como lo que estamos haciendo aquí ahora de hacer esta presentación, ¿no? Y abrir estos debates. Bien, entonces, básicamente, yo creo que sería un poco esta la idea. Es una presentación, ya os dije, muy corta, muy sintética, para presentar un poco la lógica. Yo os animaría a que leáis el artículo que publicamos en La Mayoría, que se llama Empresas Públicas Democráticas, donde explicamos la propuesta que hicieron la gente del Partido del Trabajo de Bélgica, que es los que plantearon esta historia inicialmente, ¿vale? Es un poco la recomendación que os hago. Y bueno, pues ir viendo si estas cosas nos van cuadrando en los programas políticos, si vemos que es algo que nos puede hacer avanzar en los debates sociales, y son cosas que yo creo que nos son interesantes para tener en el programa, ¿vale? El modelo de país, ¿no? Por así decirlo, y de economía que queremos levantar.